¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo más de nuestros próceres que se ha convertido en un clásico los días martes a las 10:30 de la noche, ¿no es cierto? Horario prime, por la salida de BTR y por la salida Mundo a nivel nacional y por supuesto por las pantallas de quien nos acoge, que es nuestro canal de televisión, no es mío, pero que de buena onda está con nosotros, que es pichilumotv.org y es un programa creado, gestionado, patrocinado la idea, el concepto y todo por Trauco Comics, la legendaria revista de los 80. Hoy día tengo el honor, el placer de poder entrevistar yo diría, un grande de la ilustración chilena que incluso hace rato lo quería, lo andaba amigo buscando, y eso que somos vecinos ahora. Es de acá mismo también de Pichilemu. Y bueno, el grande, el inconmensurable don Félix Vega. Hola, muchas gracias por la presentación y por la invitación, Gola. Un gustazo. Saludos ahí a Pichilemu TV también. Ya. Encantado. Félix, es como raro lo que te va a preguntar, pero lo quería preguntar hace rato, hace rato. Si, mira, es la siguiente la pregunta. ¿Tú crees que la influencia de tu padre y de tu madre, viniendo los dos del ámbito de las artes visuales y gráficas, influenciaron para lo que hoy tú eres? Sí, absolutamente, absolutamente. Pero yo imagínate desde de antes de caminar, ellos me pasaban materiales, yo rayaba las paredes, todo eso. Entonces, yo tuve la academia en la casa. Tuve una enorme suerte mi papá me enseñó dibujo, narrativa, mi mamá me enseñó el color, que fíjate, que es muy importante en lo que hago yo, el color. Y bueno, y los colegas de ellos también. Entonces, eso fue como una enorme suerte tener como que mi casa era como una academia de arte. Entonces, eso in- no puedo negar esa influencia, todo lo contrario. Yo la abrazo, digamos, con mucho cariño. Sí, sí, por ejemplo, hoy sabiendo en lo que estás, aparte de toda tu obra, y que estás de alguna forma tributando a tu papá con el libro que sacaste hace poco, ¿también va a hacer lo mismo con tu mamá? Exacto. El mundo Me de Oscar Vega. encantaría, me Por- encantaría, pero ¿sabes qué pasa? Que es tan difícil gestionar las exposiciones, todo eso. De hecho, una anécdota, mi mamá falleció hace ya 10 años, el 2015, en octubre del 2015. Iba a hacer una exposición el verano del 2016 en el Centro Cultural de Pichilemu, el Centro Cultural Ross. Y bueno, con el fallecimiento obviamente se canceló la exposición. Sin embargo, ella había hecho la primera exposición cuando se inauguró como centro cultural, el antiguo casino de Pichilemu. Ella fue la exposición de ella fue la que se inauguró el centro cultural. Pero es bastante difícil, sobre todo hacer libros. Te fijas, yo incluí Mm, aquí algo del trabajo de mi madre en el libro este de mi papá, porque claro, ellos pintaban juntos, tenían los talleres ahí en casa, un tiempo después fueran, pero es complicado hacer una exposición, hacer un libro, más aún que una exposición. Y mucho trabajo, es mucha pérdida de, no solamente pierdes tiempo y energía, sino que pierdes dinero. Te fijas que uno no tiene, entonces no se retribuye. Tú sabes perfectamente lo que son las gestiones culturales, que mm, es complicadísimo. Eh, pero me encantaría. Yo sé que los tiempos son laxos para poder sacar mm. este libro que le prometí a mi papá en su lecho de muerte. Eh, Pasaron 20 años. Entonces, desde que él falleció. Entonces, son los tiempos largos, uno no sabe a lo mejor, no sé qué cosas van a salir, qué va a pasar. Estamos un poco en la incertidumbre, pero con tranquilidad respecto a lo que venga. Mm. Mira, y sobre lo mismo te quería preguntar, si tuviste esa escuela tremenda que fueron tus dos papás, ¿tuviste también la escuela Mampato? Suena ridículo preguntarlo, pero lo quería preguntar. Claro, sí, sí, yo me considero un poco el hermano menor de Mampato, porque Mampato como que un poco vivía en mi casa, mi papá fue el primer dibujante, lo creó con Armstrong.
después dibujó varias historias alternándose con Temo, muchas historias las dibujaron juntos. Y claro, yo justamente recopilé Qué las buena. historias de mi papá en esos dos tomos de Mampato que editó Planeta. Y, y fue un referente la revista, sobre todo la revista. A mí me pasa algo curioso, mira. Eh, yo alucinaba con las historietas de Mampato, no solamente la del personaje, Sí, sí, Mampato, sí. Ogurren, Colofón, etc., sino que también con las otras historietas que venían, sobre todo las franco-belgas, Sí, sí. sobre todo Bernard Price, Bernard, sí, sí, sí. De Herman y Greg. Eso cuando chico a mí me ilusionaba mucho. Y lo otro que también me encantaba eran las ilustraciones de Eduardo Armstrong. Entonces, Capo. desde niño, yo decía, hoy me encantaría cuando grande poder hacer unos cómics que fuesen así como Mampato, como Bernard Prince, pero que estuvieran pintados como Eduardo Armstrong, en el estilo de Eduardo Armstrong, que era olvídate, era una chifladura y sigue siéndolo un poco, y es lo que trataba de hacer un poco con algunos de los cómics que he hecho, o sea, hacer una técnica muy Depurada. depurada, realista, para contar una historia muy fantástica. Entonces, esa contraposición siempre ha sido como un... Eh, si yo hiciera historias muy realistas, las haría probablemente en un estilo que no fuese realista, porque si no sería una Ya, redundancia, que lo ya, ya. visual y lo narrativo fuese como redundante. Pero cuando cuentas historias fantásticas, inverosímiles, como por ejemplo, no sé, esta de Thor y la Mujer Águila, Sí. que la llegada de los vikingos a América y choque de civilizaciones, choque de las culturas. La historia es tan disparatada, es tan irreal, tan fantasiosa, que tuve que hacer un estilo visual muy realista para sostener, digamos, lo inverosímil que era la historia. Ese tipo de juegos me gustan mucho. Así que, Mira. claro que Lo- me influyó Manpato, pues soy de esa generación y fue muy cercano a mí. O sea, incluso de hecho mi primera historieta, mi primer cómics, yo lo publiqué en la página donde publicaban los niños en Mampato, que se llamaba sí, Nuestra eso Página. sabía yo. Eso sabía yo. Sí, sí. Y mi primera historia se llamaba, tenía yo 5 años, se llamaba Arvas y era sobre ballenas. Había una ballena azul, un tiburón y salía Moby Dick también, un cachalote. Eh, Así que incluso las temáticas han estado siempre presentes. Es muy, ¿cómo te dijera? Me ha acompañado toda la vida desde la infancia, ¿te fijas? No sé si será algo, a lo mejor es un infantilismo mío, pero de quedar pegado con eso, pero he ido transitando junto a todas estas cosas que quiero, estos monstruos, las ballenas, todas estas, y en la obra, y claro que tiene relación justamente con mis padres, con Mampato, viene de ahí, y otras influencias, por supuesto, por el cine, música, etcétera. Lo otro que también quería preguntarte, para el proceso creativo, Félix, ¿cómo lo hacís? Yo sé que es Eh, interno y todo, pero ¿cómo se No, produce no, finalmente? mira, cuando estaba haciendo Juan Buscamares utilizaba mucho el proceso creativo de trabajar con imágenes surgidas en sueños. Entonces siempre Mm, juntaba, guardaba material cuando se me ocurría alguna cosa muy, muy disparatada en un sueño, lo anotaba y luego lo integraba a la historia que estuviese haciendo. claro, claro, claro. Pero hoy en día, con el tiempo, el proceso creativo es sumamente espontáneo, o sea, no siempre estoy trabajando, inventando cosas, no solamente en el tablero de dibujo, no solamente frente al computador, sino que cuando estoy viajando a Santiago, a Pichilemu, en el bus, siempre estoy imaginando cosas, generando ideas, historias, y las voy guardando y luego las voy trabajando. ¿Ah? Entonces,
nunca he tenido dificultad, digamos, con el proceso creativo, nunca he tenido un bloqueo creativo, Mm. afortunadamente, espero que no me venga ahora, pero todo lo contrario, no me alcanza el tiempo para la cantidad de cosas que se me ocurren, ¿no? Claro. Y ponte tú, de ahí mismo, recogiendo eso, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hacer? Lo más difícil que me ha tocado hacer es esto, que lo hicimos junto con Francisco Ortega. Ah, sí. No, yo casi me lo estaba ¿No? adivinando, sí. Sí, sí, acá están las otras ediciones, mira, esta es la de Brasil Bueno, y esta es te la de digo Francia. algo, bacán, Félix, que lo estoy mostrando en pantalla, nosotros lo vamos a poner, pero que bacán que lo mostré, porque el libro es de esa cosa física, del papel y todo, Sí, bacán. sí, sí, es claro, es como los vinilos para la gente, Claro, para los claro, menores, ¿te fijas? claro. Entonces, hacer la novela gráfica de la biografía no autorizada y fantasiosa, un poco de terror fantástico de Pinochet fue justamente un proceso sumamente difícil, tanto para mí como para Pancho. Fue además tortuoso porque fue un poco en la época de la pandemia, en la época del estallido, durante todo fue un proceso largo y lo difícil fue en el fondo que tuvimos que sumergirnos, digamos, en todo lo que son archivos, digamos, de todo lo que fueron los horrores de la dictadura y ver los casos, revisarlos, trabajar con todo eso. Pancho tenía mucha información que había conseguido justamente con gente cercana al tirano, que le habían revelado cosas que no se sabían, que fíjate que fueron incluidas en el libro. Entonces, después sale el libro, lo edita Planeta, digamos que con mucha publicidad, afiches en las calles, todo, y lo censuran. Te También fijas, sabía eso. nos entrevistaron de los diarios, de la televisión, de las radios, revistas, y no aparecían las entrevistas luego. Si la entrevista aparecía, no sé, el domingo. No, llegaba el domingo, no salía. Llamaban a los periodistas de pronto, sobre todo a Pancho, que él es periodista más amigo de ellos, disculpándose porque habían llegado órdenes de arriba de que no, no podía salir eso. Por ahí dijeron que ese pasquín político lo trataban de pasquín, lo trataban de propaganda, cuando es bastante, es un trabajo bien honesto y bien poco, te diría, De- militante. claro, ¿Ah? de lo que yo he leído es harta la investigación. Es un trabajo más de investigación y luego de puesta en escena. Lo que quisimos hacer en el fondo con eso es lo siguiente, guardando las distancias del tiempo y de la genialidad de William Shakespeare, quisimos hacer lo que hacía Shakespeare, que de repente tomaba personajes que habían sido reales y contaba su historia y le metía brujas, Sí, duendes, el diablo, etcétera. Entonces fue hacer eso, porque justamente el tirano recuerda mucho por un lado a Ricardo III, te fijas en lo vil, todas las bajezas, digamos, se replican un poco a las de Ricardo III, o a Macbeth, digamos, con su Lady claro, Macbeth, que era la vieja, te fijas que claro. estaba detrás en el fondo maquinando. Entonces, Mm, Allende como Duncan, ¿te fijas? claro, claro. Y así, ahí están estos paralelismos, las brujas, las tres brujas de Macbeth, estamos hablando de Macbeth, los supersticiosos van a arrancar, eh, eh, las tres brujas de Macbeth, Pinochet tenía tres brujas también, en Qué diferentes lugares de Chile. buena. Entonces ya, olvídate, es una cosa, y el libro es mucho más grande de lo que salió. O sea, es menos de la mitad de lo que se escribió y se trabajó. Lo que pasa es que tuvimos que llegar a un momento que lo cerramos. Mm, Pero nos gustaría, a mí personalmente, a Pancho también, nos gustaría continuarlo, ampliarlo, justamente ahora. Fíjate, yo creo que uno tiene que hacer esta obra en momentos confrontacionales. Nosotros lo sacamos durante el gobierno mm. Piñera. Imagínate sacar una continuación ahora. ¿Ah? Vamos a ver.
qué pasa con eso, pero sí, había una cosa shakespeariana en el personaje que nos interesó y por eso lo trabajamos de esa manera, ¿te fijas? No, no queríamos hacer un trabajo tan periodístico, a pesar de que es Mm. muy riguroso. Sí, sí, sí. Yo Dime, justo perdona. me cuelgo a cada rato. ¿Mm? ¿Tú pensáis que el arte tiene una responsabilidad política, social, no solamente edulcorada en el ámbito estético? Yo creo que todo el arte es político. Yo tengo una teoría de que, te fijas, al comienzo de este siglo estaba muy de moda, hacían películas de los X-Men. Mm, Estaban todas las películas de los X-Men. ¿De qué hablaban? Y luego, chao los X-Men y tiremos a los Avengers. Y vino el mm, fascismo mundial. Entonces, yo mm, relaciono ese fenómeno de que los X-Men estaban eh, dando una directriz claro. al mundo, digamos, a la gente, no, no estoy hablando de los nerds que leen los cómics y todo, sino que los niños, niñas que estaban criándose con eso. ¿Ah? Era, digamos, una especie de, habían cosas maravillosas como por ejemplo que es todo el tema de la diferencia, la discriminación en los X-Men, y que después los villanos terminaban sentándose a jugar ajedrez, ese tipo de cosas. Mm, Y después mm, vino, eso fue, pasó de moda o lo pasaron de moda y vino esto otro de todo este periodo de los Avengers, que era otra cosa, era la guerra, mm, fija, la guerra y siempre un enemigo que nos quería destruir, nosotros y ellos, ¿te fijas? mm, Siempre mm, cambió el paradigma de los X-Men, que era esta cosa de tratar, digamos, de llegar a consenso a una cosa de que o nos destruyen ellos o nos quieren destruir, así que tenemos que nosotros destruirlo. Y así está el mundo. Entonces mm, yo creo que toda obra, aunque el autora diga que no tiene conciencia de que es política, porque todo es político, todo es político, mm, todo es religioso, todo es filosófico. Todo, digamos, todo lo que sea huella humana, ¿ah? Lo mm, es. Y incluso prehumana, en los primates también hay actitudes de ese tipo, ¿te fijas? Eh, y cuando un autor o una autora dice que es apolítico, el ser apolítico es una declaración política. O claro, sea, tal y cual. que generalmente esconde otra cosa, te esconde una tendencia muy política, te fijas, muy de un lado o muy del otro. Entonces, sí, todo. Ahora, claro, eso no significa, hay que diferenciar entre eso y una obra que sea panfletaria, te fijas, uno ve de pronto el caso en algunos autores, algunos cantantes, qué sé yo, cantautores que de pronto a veces tú ves que la obra es espontánea, la percibe espontánea, aunque tenga un contenido político, filosófico, pero a veces se percibe una intención de agradar, digamos, o de desagradar, ¿te fijas? De atacar, digamos, a alguien o de agradar a, no sé, un gobierno, un ministerio. Entonces, hay que tener cuidado luego cuando uno se vuelve complacientes por cumplir y en el fondo lo que termina haciendo es Mm, retórica política. Entonces, hay una diferencia que sería, digamos, lo panfletario, todo eso, que luego termina a veces envejeciendo. ¿Ah? Las obras mm, eh, más, yo creo, espontáneas son las que perviven, más que las hechas con manual, digamos, mm, con un manual político detrás. Pero mm, sí, todo, yo creo que absolutamente todo lo es, ¿no? Sea explícito o sea implícito. mm. Oye, Félix, y entrando como en tu obra, ¿qué es lo que tú crees que te falta por hacer? Hay hecho harto, po. O sea, hay Sí, mostrado un par sí, de libros, pues faltan un montón más. Pero ¿qué pensáis tú sí, sí. que... Mira, estoy haciendo cosas ahora, he hecho varias cosas, tienes razón. Eh,
ahora, por ejemplo, mira, este año se cumplen 30 años de la publicación del primer tomo de Juan Buscamares. O sea, Gran Juan obra, Buscamares cumple gran obra. 30 años y vamos a sacar una edición especial. ¿Ah? Estoy trabajando páginas y todo, va a ser una edición especial conmemorativa de los 30 años que sale. Entonces, te fijas que ya pasan los años y uno empieza como a revisar su propia obra. ¿Ah? Sí. Esta edición especial la estoy trabajando, va a ser diferente, absolutamente diferente, en otro formato, en la misma historia, todas las mismas páginas, pero tampoco son las mismas páginas, va a ser. Luego lo van a ver, ahí viene la sorpresa, no quiero spoilear mi propio lanzamiento. Eso, te fijas, entonces está, de todo eso que hice, como tú me comentas, luego viene como una revisión, Mm. ¿ya? Y a veces como una ampliación, revisar, ampliar la obra. Pero lo que me tiene más entusiasmado es otra cosa que va a salir este año, que es, voy a sacar mi primera novela no gráfica. Es una novela. Qué buena. Eso sí que sí, Y, me estáis dando ahí el titular. claro, hoy en día yo estoy, más que dibujo, escribo. Estoy Qué escribiendo mucho. Estoy buena. escribiendo como 3 o 4 novelas. A ver, una, dos, tres. Por lo menos 3 novelas a la vez. Eh, y eso me tiene muy entusiasmado. Me pasó una cosa, que hacer historietas es muy lento. Yo soy un autor, o sea, a diferencia de, con todo el respeto y la admiración que le tengo a los colegas que son dibujantes, digamos, al servicio, yo lo he sido, al servicio de un guionista, todo. Mm, Generalmente a mí me surgen las ideas y hago el guión, el dibujo, el color, todo el proceso, lo cual mm. me toma mucho, mucho, mucho tiempo. Puede tomarme años. Para que alguien luego lo lea en media hora. Entonces, eso es un poco frustrante. ¿Ah? Luego la gente cuando le gusta, y uno muy agradecido, pero te piden más y uno no puede producir tan rápido. Y me di cuenta Sí. de que escribiendo sí uno puede producir más rápido. ¿Ah? Qué Entonces, bueno. va a salir esta novela durante este año, mediados de este año, y que es una novela un poco de terror cósmico, pero ambientada en Pichilemu. ¿No? Qué buena. Mira. Y estoy haciendo, como te digo, otras cosas más. Pues Es como, entiendo eso en el fondo, Félix, como tu cabeza, las palabras convertidas en dibujo. El guión claro, mira, armado. Qué mira, heavy, yo te weón. explico cómo se hace. Lo que estoy haciendo ahora es dibujando con palabras. Qué buena. Entonces, No. estos relatos que estoy haciendo, estas novelas de diferentes temáticas y estilos ya van a ir saliendo, son en el fondo, son como los cómics que hacía, pero escritos. Y de hecho, hay muchas imágenes, secuencias, te fijas, o imágenes que son muy como los de los cómics míos, pero están, diría que literalmente dibujadas con palabras. ¿Ah? Qué Igual les bueno. meto ilustraciones, ojo, igual me gusta, para que no sea tan violento, pongo ilustraciones, pero por ejemplo en esta novela que va a salir, las ilustraciones son diegéticas. ¿Qué significa esto? Es como cuando en una película alguien pone o suena en alguna parte, están tocando música. Esa música es diegética, a diferencia de la música que es la banda sonora, digamos, que no la Claro, escuchan los personajes. claro, Entonces, claro. los dibujos que puse, que son como ilustraciones y dibujos, son dibujos diegéticos, o sea, son dibujos que aparecen dentro de la historia y están dibujados por otros autores que no soy yo. ¿Te fijas? Yo lo hago, pero claro, obviamente. Entonces, hay todo un juego metalenguaje, ¿te fijas? Que es muy entretenido para mí como autor. Entonces, en el fondo, yo creo que igual, obviamente volveré al cómic en algún momento, pero me tiene súper entusiasmado seguir escribiendo, porque me permite poder meter muchas más de las ideas que tengo
en menos tiempo, menos trabajo, no perdiendo tanta plata como se pierde, tú sabes, con el tema del cómic. Entonces, claro, es mucho más entretenido. Y espero que tenga buena recepción. Vamos a ver eso. Tú sabes que lamentablemente luego eh, las editoriales, todo eso se mueven también por el tema ventas y todo eso. Así que me tocará promocionarlo bien. Mm. Mira, y lo último que se nos acabó el tiempo. Sí. ¿Qué crees tú que debería la gente saber de ti? No es necesario que sepan nada, porque yo soy bastante transparente. O sea, si tú lees, digamos, mis cómics y luego mis libros, es como son bastante honestos. ¿Ah? Mm, mm, En términos, hay una honestidad, lo siento yo así, creativa. ¿Ah? claro. No, en el sentido de que, por ejemplo, aunque me digan, oye, dibuja, queremos que haga un cómics de los vikingos, ok, ya, pero luego termino metiendo igual estas cosas que me obsesionan y que, como te comentaba al comienzo, un poco las arrastro desde la infancia, a este gusto, qué sé yo, los dinosaurios, las culturas ancestrales, precolombinas, el choque de civilizaciones, son cosas que se repiten un poco en mis trabajos. En el fondo eres tú, Félix Vega, siendo los vikingos, con tu impronta, Claro, tu sello. exacto, claro. En cualquier tema en que me pongan, termino generando una cosa, una obra personal. ¿Ah? Mm, Tal vez no pueda, por ejemplo, me acuerdo que siempre me decían cuando yo era más joven, no, pero ¿por qué no estás dibujando en Estados Unidos, en Marvel o en DC? Y yo le decía, porque no es mi mundo, o sea, no sería un poco una impostura de mi parte, ¿te fijas? mm, mm, Porque no es mi mundo, hay otra gente que lo va a hacer mucho mejor que yo y lo va a disfrutar, y yo no lo voy a disfrutar, ¿te fijas? mm. Entonces, claro, Es más autoral tu trabajo. Mm, es autoral, yo no sé, claro, puede mm, ser una mm, maldición también, porque claro, nunca a lo mejor va a tener la cantidad de trabajo o va a ganar tanto como en otra cosa, pero uno lo hace como una pulsión, ¿te mm, fijas? Por eso te digo que es muy honesto, porque no hay una premeditación, aunque te digan, sobre esto otro, termina igual saliendo una cosa un poquito visceral. ¿Ah? mm, Un mm. poco de, no sé si visceral es la palabra, porque es más del subconsciente. ¿Ya? Claro. Y volvemos al comienzo, desde que yo trabajaba con los sueños y hasta el día de hoy trabajo mucho con el subconsciente. Mm, Entonces va por ahí. Es que ese es como son mis derroteros, digamos, mm, y me he dado cuenta que tengo, con el paso de los tiempos, 30 años que se cumple Juan Buscamare y otras cosas más antiguas incluso, eh, que, que al final, subconscientemente, como redundemos, construí como una obra personal. ¿Ah? claro. Eso me tiene muy Es contento tu y que nos línea, encontramos sí. en ella, en mi línea, y he Mm, tenido la enorme fortuna de tener lectores y lectoras que les interesa, te fijas, mm, que leen mis libros, que tengo el orgullo de tener mis libros en las bibliotecas mm, públicas, eso, mm, ese mm, mm, tipo de cosas a mí me motivan mucho más, porque no creo tampoco, y aquí es claro para que no crean que quiero ser un artista maldito, y que no creo en ese artista que hace las obras para él y que no le mm, interesa mm, el resto. No, todo lo mm, contrario, yo busco el contacto o busco el mm, feedback. Me encanta mm, de repente en las sesiones de firma o en las charlas, cuando la gente te dice, oh, en tu libro esto lo interpreté como tal cosa, y uno, pum, mm, no, oye, tienes razón, no lo había pensado. Claro, mm, ese feedback lo encuentro maravilloso porque, eh, y mira, y voy a cerrar con esto, porque es como que todo tipo de obras, la intención máxima de una obra, una canción, una pintura, una novela, lo que sea, es hacerla y que luego ya no sea tuya, ya. que la gente se la apropie. ¿Te fijas? Ese es el arte máximo, a mi entender. Mm, Entonces, que la gente se la apropie, porque en el fondo,
Es un acto un poco de entrega, digamos, es tu huella, puedes firmarla, está todo el tema, el ego, digamos, de los artistas y toda esa cosa, pero luego, si se la apropia la gente, es fantástico. O incluso, volviendo un poco a la plástica, a mí me encanta, yo soy una persona que no le gustan las restauraciones. Odio la restauración de la Capilla Mm, Sixtina, ¿ah? Por mm. ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta cuando me encuentro con un dibujo mío que hice hace 30 años o más y veo que está deteriorado y que ya no es el mismo de antes, sino que se volvió amarillo, tiene manchas, todo eso, me fascina, porque es como que ese dibujo yo me puedo morir y va a seguir cambiando, va a seguir haciéndose. Los elementos, ¿te fijas? La humedad, el Como ambiente, alquímico. Mira. el alquímico, exacto. Y eso me fascina y por eso me gusta, no me gusta tanto. A ver, entiendo la restauración, los procesos y admiro mucho, respeto mucho los restauradores y sobre todo la restauradora, que hacen un trabajo pero increíble y bien fascinante. Es un trabajo muy, a veces más difícil que la misma creación, pero es tan fascinante ver que la naturaleza se apropia de esa obra y la continúa. Así que, bueno, pero son No, voladas bacán, mías. bacán. No, súper. Máster, se nos acabó el Sí, se tiempo acabó. y maravilloso porque fluyó. Como siempre, las entrevistas no son pauteadas. Mm. Así, a la rápida, al tiro. ¿A dónde te pueden contactar, porfa? Yo siempre en Instagram estoy creo que es Félix Buscamares, si no me ¿Ya? equivoco, Félix Buscamares. Sí, así Ahí que tal mis cual. libros en todas las librerías están en la librería acá de Pichilemu y están en la biblioteca y en casi todas, porque tengo la fortuna de trabajar con editoriales de estas grandes, Sí, que sí. entonces tienen muy buena distribución. Así que eso permite que llegue a todos sitios, pero también llega no solamente a la librería, sino que también a la biblioteca, para quienes Mm. no puedan comprarlo. Ya, pues, ¿Ok? mi amigo. Bendiciones, muchas gracias porque ahora No, sí no. muchas gracias a ti por la entrevista, estuvo muy bonita. ¿Ah? Un Te estoy gustazo y avisando. bueno, ya nos veremos. ¿Mm? Ya, pues, mi amigo, bendiciones. Gracias. Un Chao, abrazo. chao, chao, chao. Bacán.